conveniente y cómo, con la mano sobre su espalda, sonriendo despreocupadamente, exigía respeto para su actitud y uniforme. La puerta del vestíbulo estaba abierta. Y como la puerta del piso también estaba abierta, se podía ver el rellano de la escalera y el comienzo de la misma, que conducían hacia abajo. Bueno, dijo Gregorio, y era completamente consciente de que era el único que había conservado la tranquilidad. Me vestiré inmediatamente, empaquetaré el muestrario y saldré de viaje. ¿Quieres dejarme marchar? Bueno, señor apoderado, ya ve usted que no soy obstinado y me gusta trabajar. Viajar es fatigoso, pero no podría vivir sin viajar. ¿A dónde va usted, señor apoderado? ¿Al almacén? ¿Sí? ¿Lo contará usted todo tal como es en realidad? En un momento dado puede uno ser incapaz de trabajar, pero después llega el momento preciso de acordarse de los servicios prestados y de pensar que después, una vez superado el obstáculo, uno trabajará con toda seguridad, con más celo y concentración. Yo le debo mucho al jefe, bien lo sabe usted. Por otra parte, tengo a mi cuñado, a mi cuidado a mis padres y a mi hermana. Estoy en un aprieto, pero saldré de él. Pero no me haga... Nosotros, los comerciantes, por suerte o por desgracia, según se mire, tenemos sencillamente que sobreponernos a una ligera indisposición por consideración a los negocios. Vamos, ¿puede pasar el apoderado a tu habitación?, preguntó impaciente el padre. No, dijo Gregorio. En la habitación de la izquierda se hizo un penoso silencio. En la habitación de la derecha comenzó a sollozar la hermana. ¿Por qué no se iba la hermana con los otros? Seguramente acababa de levantarse de la cama y todavía no había empezado a vestirse. ¿Y por qué lloraba? ¿Por qué él no se levantaba y dejaba entrar al apoderado? ¿Por qué estaba en peligro de perder el trabajo? ¿Y por qué entonces el jefe perseguía otra vez a los padres con las viejas deudas? Estas eran, de momento, preocupaciones innecesarias. Hubiese tenido conocimiento de su estado, hubiese exigido seriamente de él que dejase entrar al apoderado. Pero por esta pequeña descortesía, para la que más tarde se encontraría, con facilidad una disculpa apropiada. No podía Gregorio ser despedido inmediatamente, y a Gregorio le parecía que sería mucho más sensato dejarle tranquilo en lugar de molestarle con lloros e intentos de persuasión. Pero la verdad es que era la incertidumbre la que apuraba a los otros hacia perdonar sus comportamientos. Señor Sansa, exclamó. Señor Sansa, ¿qué ocurre? Se atrinchera usted en su habitación, contesta solamente sí o no. ¿Preocupa usted grave e inútilmente a sus padres? Y dicho sea de paso, falta usted a sus deberes de una forma verdaderamente inaudita. Hablo aquí en nombre de sus padres y de su jefe, y le exijo seriamente una explicación clara e inmediata. Estoy asombrado. Yo le tenía a usted por un hombre formal y sensato, y ahora, de repente, parece que quiere usted empezar a hacer alarde de extravagancias extrañas. El jefe me insinuó esta mañana una posible explicación a su demora. Se refería al cobro que se ha confiado desde hace poco tiempo. Yo realmente di casi mi palabra de honor de que esta explicación no podía ser cierta, pero en este momento veo su incomprensible obstinación y pierdo todo deseo de dar la cara en lo más mínimo por usted. Y su posición no es, en absoluto, la más segura. En principio tenía la intención de decirle todo esto a solas, pero ya que me hace usted perder mi tiempo inútilmente, no veo la razón de que se enteren también sus señores padres. Su rendimiento en los últimos tiempos ha sido poco satisfactorio. Cierto que no es la época del año apropiada para hacer grandes negocios, eso lo reconocemos, pero una época del año para no hacer negocios no existe. Señor Sansa, no debe existir.
Creo que no tiene tanta pila como el otro, ¿eh? ¿A poco? Ahora, probando. No, no suena. Ay. Cayó sobre el canapé, como al renunciar a todo, y se quedó ahí inmóvil. ¡Cuidado, Gregorio!, gritó la hermana levantando el puño y con una mirada penetrante. Desde la transformación, eran estas las primeras palabras que le dirigía directamente. Corrió a la habitación contigua para buscar alguna asistencia con la que pudiera despertar a la madre de su inconsciencia. Gregorio también quería ayudar. Había tiempo, más que suficiente para salvar el cuadro, pero estaba pegado al cristal y tuvo más fuerza para luego correr también a la habitación de al lado, como si... ¡Ay, ya me perdí! Como si pudiera dar a la hermana algún consejo, como en otros tiempos, pero tuvo que quedarse detrás de ella sin hacer nada, mientras que Grete revolvía entre diversos frascos. Se asustó al darse la vuelta. En un frasco se cayó al suelo y se rompió, y un trozo de cristal hirió a Gregorio en la cara. Una medicina corrosiva se derramó sobre él. Sin detenerse más tiempo, Grete cogió todos los frascos que podía llevar y corrió con ellos hacia donde estaba la madre. Cerró la puerta con el pie. Gregorio estaba ahora aislado de la madre, que quizá estaba a punto de morir por su culpa. No debía abrir la habitación. No quería echar a la hermana que tenía que permanecer. Kafka, 100 años. 100 años cucaracheando con Kafka. Cuando... Que tiene como un falso. Ahora sí. Cuando Gregorio ya sobresalía a medias de la cama, el nuevo método, más que un juego que un esfuerzo, solo tenía que balancearse a empujones. Se le ocurrió lo fácil que sería si alguien viniera en su ayuda. 2 personas fuertes. Pensaba en su padre y en la criada. Hubiesen sido más que suficientes. Solo tendrían que introducir sus brazos por debajo de la abombada espalda. Descarcararle así la cama, agacharse con el peso y después solamente tendrían que haber soportado que diese con cuidado una vuelta impetuosa en el suelo, sobre el cual seguramente las patitas adquirirían su razón de ser. Bueno, aparte de que las puertas estaban cerradas, ¿debía de verdad pedir ayuda? A pesar de la necesidad, no puedo reprimir una sonrisa al concebir tales pensamientos. Decir casi con tristeza. Hoy ha sobrado todo, decía la hermana. Mientras que Gregorio no se enteraba de novedad alguna de forma directa, escuchaba algunas cosas procedentes de las habitaciones contiguas. Y allí, donde escuchaba voces una sola vez, corría enseguida hacia la puerta correspondiente y se estrujaba con todo su cuerpo contra ella, especialmente en los primeros tiempos. No había ninguna conversación que de alguna manera, ni si bien solo en secreto, no tratase de él. A lo largo de 2 días se escucharon durante las comidas discusiones sobre cómo se debían comportar ahora, pero también entre las comidas se hablaba del mismo tema, porque siempre había en casa al menos 2 miembros de la familia, ya que seguramente nadie quería quedarse solo en casa, tampoco podían dejar de ningún modo la casa sola. Gran escritor. Y bueno, si te interesa, si te quieres metamorfosear un rato, si quieres sentir bichito, quizá, o simplemente quieres saber por qué sus letras son un referente de la literatura, pues acércate a nosotros. Estaremos haciendo intervenciones cuentistas.
ves por ahí, no te sorprendas, simplemente danos mucho, mucho amor. Por completo en la noche. Alrededor duermen los hombres, pero es una pequeña comedia, una inocente ilusión, eso de que duerman en casas, en sólidas camas, bajo techos seguros, estirados o acurrucados sobre colchones, con sábanas y mantas. Y los sonidos en la calle de la fatalidad. ¿Por qué lo permitió el particular Palas, que lo observaba desde una ventana cercana en un segundo piso? ¿Quién puede penetrar en la naturaleza humana? Todo. Comportarse como una masa pesada y sentirse desaparecido. No dejarse sonsacar de un paso innecesario. Mirar al otro con mirada animal. No sentir arrepentimiento alguno. En suma, aplastar con la propia mano lo que queda de la vida como espectro, es decir, aumentar la última tranquilidad sepulcral y no dejar nada excepto eso. Un movimiento característico de un estado semejante. Elevarse de un estado miserable debe ser fácil aplicando la propia energía. Me desprendo del sillón, rodeo la mesa, muevo la cabeza y el cuello, pongo fuego en mis ojos, tenso los músculos a su alrededor, hago frente a todo sentimiento. Los padres de mi paciente salen ansiosos de la casa, seguidos de la hermana, casi me arrancan el coche. No entiendo nada de su confuso parloteo. Dijo la hermana, y como introducción dio un golpe sobre la mesa. Esto no puede seguir así. No, mejor necesito una mesa. La habían dejado abierta, como suele ocurrir en las casas en las que ha ocurrido una gran desgracia. Pero Gregorio, sombra y demás, la espalda, está un poco elástica. Lo que Gregorio había pensado en ello se debió al sonido sordo y poco aparatoso. Solamente no había mantenido la cabeza con el cuidado necesario y se la había golpeado. La giró y la restregó contra la alfombra de rabia y dolor. Ahí dentro se había caído algo, dijo el apoderado en la habitación contigua a la izquierda. Gregorio intentó imaginarse si quizá alguna vez no podía ocurrirle al apoderado algo parecido a lo que le ocurría hoy a él. Emprender un viaje urgente. Un enfermo de gravedad estaba esperando en un pueblo a 10 millas de distancia. Una violenta tempestad de nieve azotaba el vasto espacio que nos separaba. Yo tenía un cochecito ligero de grandes ruedas, exactamente apropiado para correr por nuestros caminos, envuelto en el abrigo de pieles. Inexorable, pero que le oigan hablar. Razonablemente, con discreción, parquedad, contestando a las preguntas con